Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y el día de hoy tenemos una nueva invitada que tengo muchas ganas de que conozcan, así que le voy a ceder el espacio para que se presente. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Ame, yo soy productora audiovisual y también a veces dirijo. Soy de Saladillo, en realidad provincia de Buenos Aires, pero vivo hace mucho en Capital Federal. Y nada, hacemos de todo un poco, publi, videoclips, cine, así que ahí ando recorriendo un poco casi toda la esfera audiovisual y nada, me gusta mucho mi laburo, así que bueno, acá estamos con Cande para responder algunas preguntas. Bien, bueno, estoy muy contenta de seguir ampliando un poco el panorama, digamos, en este ciclo que estoy haciendo de entrevistas, más que nada porque venía como quizás más entrevistando personas que estaban en el mismo rubro o del mismo lado en el que suelo estar yo, y hoy en día estoy como eso, empezando a ampliar un poco más para que la gente también conozca como, bueno, lo que es la dirección, lo que es la producción, como cosas que yo lo sé simplemente de haber interactuado con personas que se dedican a eso, pero no de hacerlo efectivamente yo. Entonces, me parece súper interesante que charlemos hoy de estas cuestiones, así que estoy muy contenta de que estés acá y como siempre, como con todas las entrevistas, voy a arrancar con la misma pregunta, que es que me gustaría que básicamente arranques a contar como cuál fue el momento o cuál fue la situación o de qué manera fue que vos llegaste a, ok, me quiero dedicar a la dirección. ¿Qué fue lo que te hizo el clic, digamos, a la dirección y a la producción? A la producción, sí. Sí, soy más, digamos que en porcentaje soy más 80% productora, 20%, 15% directora. Ok. Por lo menos la producción es algo que vengo haciendo desde hace más tiempo y la dirección es como algo que me surgió un poquitito más recientemente. Mira, realmente yo no sé si hay un día de que te despertás y decís, hola, soy productora audiovisual o hoy descubrí que soy productora audiovisual. Yo creo como mucho en los procesos, siento que viví muchos procesos que hacen que esté hoy ocupando un lugar o desarrollando una vocación que, nada, en otros momentos tal vez digo fue otra o tal vez pensé que iba por otro lado. Es muy loco porque yo me vine a estudiar medicina, como mucha gente del interior, vine con mis apuntes, mis energías para salir con un título de médica y no pasó. Es muy difícil ser breve porque realmente soy una persona muy inquieta, o sea, desde que soy muy chica, o sea, pasé por distintos laburos, soy profe de piano, o sea, estudié allá en Saladillo, o sea, entonces es como que me cuesta mucho ser breve, pero básicamente yo estaba estudiando medicina, estaba laburando en nada que ver, estaba laburando en administración, en un centro de investigaciones médicas, que bueno, buscaba un poco de laburo relacionado con lo que en teoría iba a ejercer. Después también estudié, laburé como instrumentadora quirúrgica, o sea, fue como un abanico importante, pero se ve que había algo ahí que tiraba un poco para otro lado. En lo personal, y lo que pasa mucho cuando estudias medicina es que tenía mucho para estudiar, me costaba mucho ir al día porque también tenía que trabajar, entonces me estaba haciendo todo un universo un poco pesado y además yo siempre fui muy aplicada, muy obsesiva, muy ordenada, entonces me costaba mucho como decir, che, no estoy yendo al día. Y me mataba mucho eso, ¿no? Desde el lugar más del ego, no estoy pudiendo lograrlo. Y sí me pasaba que con los lugares que yo habitaba en mi laburo, que estaba muy cercano a la medicina, yo sentía que no reflejaban mi concepto de lo que para mí era ser médico. Paralelamente, voy a saltar, acá empiezan los saltos, el novio de una amiga tenía una banda y yo un día me aparezco con un montón de gente, porque otra cosa que siempre tuve es que me gustaba mucho hacer grupo, ¿no? Como invitar gente. Bueno, entonces la banda, cuando vio que fui con 15 personas, dijeron, esta persona tiene que trabajar conmigo.
y en una bandita muy independiente. Y eso creo que fue, sí, a principios de, no sé, 2004, 2005, hace ya bastante. Empecé a ver que había un universo más creativo, que yo siempre había visto un poco desde el lugar de hacer cursos, porque también lo que me pasó mucho en relación con la imagen, con el teatro, es que yo hacía cursos, o sea, ya venía un poco de formación plástica, si se quiere, hacer música. No sé, cuando era chica iba a estas escuelas de educación estética que te enseñaban a pintar, te enseñaban a escribir poesía, entonces venía de un universo un poco blandito. Entonces, entre ese universo que ya estaba y este universo nuevo de las bandas y de repente, salimos de gira y hacer un calendario, organizar, tipo difundir, o sea, comercializar, o sea, en un momento me vi que estaba muy preocupada por temas muy creativos, tipo el cantante con el micrófono, bueno, pongámosle algo al micrófono que está ahí. Entonces, nada, son lugares que mucha gente pasó por esos lugares, pero yo siempre como que estaba con esta cosa de más obsesiva, ordenada y que siempre hay que profesionalizarlo, ¿no? Entonces, empecé inquieta también, empecé a hacer cursos. En ese momento me metí, era un momento medio analógico, porque nosotros flyers, todo era impreso, teníamos que repartir en esquinas, o sea, pero lo empecé de una forma a profesionalizar, empecé a trabajar para lugares más grandes, me formé en Auditorio Este, que todavía sigue, haciendo producción de eventos, de repente me vi encargada de lo que era Santana Bar en ese momento. Yo tenía una vida rarísima acá en Capital y viernes, sábado iba al oeste y trabajaba en el oeste. Y ahí fue tener contacto con un universo mucho más creativo y también organizativo de ese universo, ¿no? Siempre desde el área un poco de la organización. Bueno, en ese momento un novio me dice, ¿no te da por hacer un curso o ir a una... sí, un poco así, y me metí sin querer en la Universidad de la Ciudad de las Artes. Sin querer digo porque yo dije, me meto en una materia, pero desde curiosa, diciendo, bueno, en vez de hacer... Estaba en ese momento, empecé a hacer mucho curso. Yo dije, bueno, me meto en una carrera. Y ahí se abrió este universo de la imagen, o sea, de la producción audiovisual. Yo ya trabajaba en una empresa grande en producción de eventos y ahí ya me abrí un poco a empezar a mirar un poco más de costado lo que tenía que ver con la producción, pero de imágenes. Y me entusiasmé mucho, me pareció un universo que reflexionaba sobre la imagen, los procesos de arte, o sea, y ahí, bueno, ahí fui uniendo un poco, por eso te digo que para mí es mucho de los procesos. Nada, desde chica yo creo que a los 10 años una vez había intentado escribir como una especie de guión de esto, de jugar, ¿no? Un poco y de hacer mil cosas, pero después también me di cuenta que yo era muy cinéfila, o lo que se podía hacer cinéfilo en el interior, porque también hay una llegada muy reducida, que todavía sigue siendo reducida. En ese momento no estaban los espacios Inca, pero yo vivía muy colgada de Isaac y de algunos contenidos de la TV pública. En ese momento estaba, no me acuerdo, Caloi, no sé el nombre, el padre de Tute, pasaba un montón de animaciones muy zarpadas de Francia, de países lejanos, de Israel, o sea, de un montón de lugares. Entonces, nada, yo me di cuenta cuando se van decantando procesos y eso, que nada, estaba este universo creativo, abandoné medicina, me gusta mucho ir al médico, y bueno, nada, y seguí un poquito por ahí. Y si me decís, tal vez un día no sé, te puedo hablar, pero horas de sobre todo el proceso universitario. Descubrí miles de cosas, o sea, miles de cosas sobre lo que a mí me gustaba, superé traumas. Un amigo
me invitó a ser directora de arte de él hacía terror, y yo no podía ver películas de terror, y a partir de ahí, nada, superé ese trauma y puedo ver cualquier película de terror. Okay. Nada, es muy simple esa anécdota, pero digo, hay temas, digamos, más profundos en relación a la vocación, que la universidad da un montón de herramientas para descubrirla, y sobre todo en el hacer, ¿no? En el hacer con las compañeras, con los compañeros. Y sí me pasó de poder diseñar mi primer película desde el área de producción, en ese contexto universitario, y ahí sí me vi metida en un lío más importante, porque involucró a muchas personas de la facultad. Hicimos 5 cortos y constituyeron entre todos una película. Y bueno, también fueron aportes míos, me ayudó mi familia. Entonces, en el medio de todo eso, dije, esto es un lío importante, o sea, administrar el dinero que había para realizar el proyecto. Terminamos siendo como 100 personas en el proyecto, entre actores y técnicos. Entonces era, bueno, no se podía caer nada, no podíamos decir con nadie porque éramos un montón. Y mucha gente había puesto mucho trabajo, ¿no? En esa primer película. Entonces yo me sentía con una gran responsabilidad hacia el proyecto, y cada una de las personas en ese marco universitario y desinteresado esperaban que les devuelva algo ese proyecto, básicamente. Y ahí sí, como que dije, estoy en un lío, y por otro lado te sentís como un poco masoquista, porque sí, me gusta estar en este lío. Me gusta haber dormido 5 horas, me gusta que el teléfono suene todo el tiempo, porque realmente por ahí es lo que pasa nos pasa a las productoras y los productores, que no soportamos los días que no hay nada para hacer, ¿viste? Entonces, alguno te va a decir, no me gusta, me suena todo el teléfono, pero se extraña porque es parte del proceso. Entonces, nada, estamos todo el tiempo muy pendientes, ¿no? Muy pendientes de cuidar los espacios en los que estamos trabajando, los proyectos que estamos desarrollando. No sé, si hay un cliente, hay que atenderlo. O sea, entonces como que nada, estamos en un laburo que a veces se parece o excede al de los médicos en esta disponibilidad 24/7. No sé si responde eso más o menos. No, claramente responde. Me fueron surgiendo varias cosas mientras te escuchaba hablar, porque como que me llaman la atención varias cosas. Por un lado, esto que bueno, que siento que en un punto varias personas lo traen al podcast, que es que claramente no descubrí de un día para el otro, me gusta esto, y pasa mucho esto de haber pasado por varias áreas, ¿no? Como decís vos, bueno, un día hice arte en un corto o en una peli de terror, y con eso me ayudó a tal cosa, ¿viste? Si como que está esto también de experimentar varias partes dentro del rubro, que creo yo que me corregirás vos, ¿no? Pero siento que dentro de la producción o dentro del rol de producción, medio como que tenés que velar o ser como de las personas que más interactúan quizás con todas las áreas, en el sentido de, siento que como que a ustedes les toca como cuidar mucho eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacen los de sonido? ¿Qué hacen los de arte? ¿Qué hacen los de foto? ¿Qué hace dirección? Como que todo eso fluya. Siento que a veces es un poco, nada, como obra del productor en un punto, obviamente después de la predisposición de cada área, de cada persona, pero siento que a ustedes les toca eso, como mucho ser ese rol coordinador, y por eso me parece como re clave que quizás en el rol de ustedes, digo, pase un poco eso de, bueno, entiendo un poco de todas las áreas, ¿no? O paso un poco por todas las áreas. No sé si vos llegaste a explorar todas, o si hay alguna que digas, che, aparte de producción, me encantó también haber pasado por arte, o me encantó también haber pasado por, no sé, por ahí pasaste por iluminación o por sonido, no sé si hay algo de ese estilo. Yo vengo como soy mejor profesional con todo lo que es más manual o procesos por ahí más cognitivos de desarrollar
esquemas, desarrollar estructuras. No soy una persona obsesionada con la tecnología. No me da placer saber cuál es la última cámara. El tema es que, bueno, también nosotros laburamos con toda una parte técnica muy importante. Sí, por eso te vuelvo al tema de la universidad, la importancia de la formación universitaria o de cualquier otro tipo de formación. Sí, hice iluminación, hice cámara, hice sonido en el contexto más de bien de formación. Y la realidad es que cuando tenés un proyecto grande como tu primer película o vas a encargar una publicidad o un videoclip, sobre todo digo los primeros, todo ese conocimiento se vuelve bastante como escaso, como que digo, siempre va a faltar un poquito más. Y por ahí lo interesante que tiene la producción audiovisual, que está cambiante, que todo el tiempo incorpora nuevos procesos tecnológicos. Bueno, desde el lado de la tecnología, para mí pasa eso. Todo el tiempo no te va a alcanzar tu formación. Entonces, todo el tiempo necesitas actualizar algo. Y después, bueno, depende de tu rol, esa actualización tendrá más o menos responsabilidad en el conocimiento. De la producción, nuestro trabajo es la supervisación total de todos los procesos. Cuanto más sabemos de cámara, de luces, de sonido, más asertivas vamos a ser en trabajar según el proyecto con la cámara adecuada, con el equipo de sonido adecuado, pero también hay algo inabarcable que nunca vamos a saber probablemente tanto como un técnico especializado en esa área. Entonces, en los procesos por ahí creativos y de desarrollo, cuando nosotros tenemos alguna duda, lo que vamos a hacer es trabajarlo con colegas o con la gente que suele estar en nuestro equipo y preguntarle esas dudas, y ahí se sigue ampliando ese límite de nuestro conocimiento, ¿no? El proceso universitario, el proceso de formación es súper importante porque te deja a vos en un nivel que es un nivel mínimo probablemente para encarar esos proyectos. Y después está, o sea, la actualización continua, la conversación continua con colegas y la experimentación. A veces, digo, desde un lugar más creativo se te puede ocurrir una idea de cómo resolver lo que esos proyectos te piden, y por ahí ni siquiera alguien lo hizo nunca. O sea, te toca por primera vez a vos resolverlo. Y en base también a lo que venías hablando, me surge preguntarte entonces, ¿cómo fueron, digamos, como esos primeros trabajos como productora, ¿no? ¿Fue alguien, no sé, cómo fue empezar a introducirse más que nada en ese rubro? De repente buscaste vos contactos, hubo gente que te contactó a vos porque ya ubicaron que, che, ella se dedica a esto y me gusta lo que hace. ¿Cómo fue introducirte, digamos, bien en el rubro? Sí, bueno, yo estaba otra vez vuelvo en la universidad. Entonces, nada, estaba también todavía trabajando en la productora de eventos, pero pispeaba mucho como el laburo que iba saliendo. Entonces estaba en 1000 grupos de Facebook, de repente terminé en un WhatsApp que había directores de videoclips, me hice amigo de un productor de cine que estaba en ese grupo. Y bueno, y a partir de ahí, lo que pasó es que me empezaron a llegar propuestas de trabajo, y algo que siempre me pasó en este proceso es que directamente venían trabajos muy grandes. Nunca, no es que empecé un poquito y te puedo decir, yo empecé con un largo. No, o sea, lo primero que me pasó, que si mal no recuerdo, fue después de que estrenamos esta película universitaria en el Cine Gumón, fue que me llamaron para, a raíz de una compañera que no había podido dar ok a ese trabajo porque estaba en otra producción, me lo pasa a mí, me recomienda. Yo decía, está loca. Yo decía. O sea, yo recién hice una peli independiente, sabía de alguna forma de la capacidad de trabajo en el sentido de decir, bueno, puedo trabajar con un grupo grande,
pero era directamente como meterme en un universo ya mucho más, si se quiere, profesional o industrial, a analizar videoclips. Y bueno, de repente me veo en un proyecto que era para un artista que se llama Uji, que iban a hacer 7 videoclips, era un álbum conceptual, y bueno, y iban a hacer esos proyectos en el rango de una semana. Entonces, bueno, yo le digo a un amigo, le digo, por favor, vení, ayúdame, vos que ya estás en esta. Y nada, fue un proceso muy, muy lindo. O sea, sentí que aprendí muchísimo en ese primer proyecto. Porque los proyectos anteriores o bien habían sido mi película o en general eran proyectos muy chiquitos que hacíamos para la universidad. Sobre todo porque había la directora de estos videoclips, no le daba lo mismo lo que teníamos para aportar al proyecto, ya sea un artista, la cámara, los lentes, no le daba lo mismo. Y fue algo que yo traté de adaptarme a aprender ese concepto. Cuidaba, o sea, era un equipo, una dupla creativa con el artista que cuidaba mucho la estética. Y me di cuenta que ya en este ámbito mucho más profesional no daba todo lo mismo. No daba todo lo mismo. Cada elemento, cada perfil de cada actor o bailarín no daba exactamente igual y se vio en el laburo terminado. Es un proyecto que ganó un premio en el Festival de Videoclips, uno de los más importantes que hay acá, que es el Bambe Fest. Entonces fue por esa mirada, sobre todo la directora, y de nuestro lugar como acompañar también ese proceso creativo de la directora y del artista. Y después, bueno, lo que me pasó después es que de ahí me llamaron para un proyecto con una artista internacional que fue muy, muy demandante. Descubrí mis capacidades, descubrí mis límites, descubrí lo que era estar 12 horas sin poder ir al baño, por ejemplo, proyectos de mucho aprendizaje. Y después de ahí, el tercer proyecto que me llega fue un videoclip que hicimos para María Becerra, que nunca salió aparte, pero fue un viaje también. O sea, ese fue mi tercer proyecto. Y fuimos a filmar a un pueblo ahí en San Pedro. Nada, fue convivir con la gente ahí del lugar, del espacio. También otro proyecto bastante demandante, pero bueno, también descubrir que lo que elegiste, o sea, necesita esa demanda. Que cada elemento que se necesita se justifica en el resultado final que se espera, ¿no? A veces de la parte de producción estamos más o menos involucrados en lo que es el proceso creativo. Por eso creo que también nuestra profesión hace que tengamos que estar con mucha plasticidad para incorporar lo que en general, que viene desde la dirección, ¿no? La parte creativa necesita volcar en esa pieza, sea una publicidad, en un momento estás en un punto cero, estamos todos desarrollando una idea y todos tenemos que ver el mismo resultado antes de movernos de la sala de reuniones del equipo, ¿no? Okay. Entonces, cuanto más cercana es ese diálogo, cuanto más cercano es ese intercambio de ideas sobre el resultado final, más probable es que al finalizarlo nos encontremos con lo que imaginamos de ese proyecto. Me surge preguntarte, como hablando también con respecto a los equipos y demás, y también el rol de producción dentro de lo que es quizás formar el equipo, ¿cómo suele ser el proceso de buscar como esos colaboradores o esas personas que van a estar o que van a integrar el equipo de cada proyecto? ¿Te pasa que tenés más, o sea, es algo que tenés que, por ejemplo, me imagino, casi siempre estar charlando con el director o la directora del proyecto
y es algo que lo buscan entre los dos, es algo que por ahí lo forma más el director y vos te vas enterando como de cuál va a ser el equipo, o hay veces que quizás incluso la producción tiene más peso en el sentido de que tiene más poder de decisión de quiénes van a formar parte del equipo. ¿Cómo te suele pasar en ese sentido? Mi capacidad o el lugar que yo tengo de elegir al equipo que va a trabajar en el proyecto depende mucho de varios ítems, no es como muy lineal. Depende, primero, mi función en el proyecto, o sea, qué es lo que suelo hacer. He realizado, de hecho, asistencias de producción, pero lo loco fue que fue mucho después de empezar. O sea, primero empecé más haciendo jefaturas. Entonces, el asistente de producción, que es un técnico, tiene muy poca, por ejemplo, obviamente, o sea, en ese rol no podés elegir quién va a venir a laburar en el proyecto. O sea, son roles donde en general el jefa de producción va a definir quién va a estar en su equipo. Eso, por ejemplo, tiene una lógica porque hay ciertas actividades que cumplir en los proyectos y hay distintos roles con distintas responsabilidades. Entonces, el jefe de producción tiene que tener bajo su supervisación, si se quiere, personas que son de su confianza y que le pueden ir pidiendo y cumpliendo los objetivos que necesite. Desde ese lugar, cuando a mí me ha tocado ser jefa de producción de distintos proyectos, me he encontrado al principio, sobre todo, laburando con amigas, con amigos, y después, según el proyecto, a veces te van sugiriendo, ¿no? Distintas personas. Entonces, cuando ya pasás por varios proyectos, fuiste como haciendo un scouting de una amplia cantidad de personas que pueden desarrollar esas funciones. Entonces tenés, no sé, un runner, lo más común, un runner, un ayudante de producción, un asistente de producción. Entonces vos, por sus características, también sabés a veces lo que esa persona quiere hacer y no quiere hacer. Hay gente que le encanta ser runner y no quiere salir de ese lugar por distintos motivos, por ir a otro objetivo, pero en su tiempo libre se suma a los proyectos freelance que encuentre. No sé, a veces un runner puede ser un guionista. O sea, es como que el universo, otra vez, no hay una receta, no hay un encasillamiento y cada vez lo veo menos en lo que tiene que ver con los roles. Hay muchas personas que trabajan a veces para más de un área. O sea, bueno, en una misma área hacen más de un rol. No sé, hay gente que por ahí hace luces, pero también hace grip. O sea, depende del proyecto. Todas tienen siempre un piso que laburan desde este proyecto y llegan hasta, no sé, pueden hacer gripería, pero hasta cierto punto. Por eso depende mucho del proyecto a quién llames para ese proyecto. Después en la producción ejecutiva, que es un rol más gerencial, en general, en los proyectos que son míos, sí, tengo la libertad absoluta de elegir los cabezas de equipo, porque yo voy a gestionar ese proyecto y voy a acompañarlo hasta el final y voy a asegurarme de que todo el marco administrativo y creativo que necesita se cumple. A veces me llaman como productora ejecutiva o como coordinadora de producción en un proyecto, por eso es importante en qué momento te incorporás, que no estoy creando yo con otra persona, sino que me llama, por ejemplo, para hacer una publicidad y ya está el proyecto y necesitan otra pata desde la parte como más gerencial. Entonces ahí en general ya está armado todo el grupo, es una productora con la que yo ya he trabajado y ya tiene sus cabezas de equipo. Y tal vez se desocupa algún que otro rol y yo puedo sugerir a alguien. Que como que están los tres universos de la producción ejecutiva plena, idea tuya, con una o más personas que vos decís, ok, estos son mis cabezas de equipo y ellos se encargarán de quién traen. Yo en todo caso, si no sé, si el DF, no sé, llama o quiere trabajar con un Steadicam y yo no le veo para el proyecto, le voy a decir, mira, me parece que este Steadicam no va para este proyecto, lo charlaremos y bueno, eso se resolverá como creamos entre los dos mejor. Y después, bueno, está la jefatura, que sí, ahí sí armás tu equipo y bueno, tenés en cuenta también todos estos factores. En líneas generales, cuando tenés chances vos de armar el equipo o de sugerir personas para determinados proyectos, ¿qué es lo que más valorás vos como en esas cabezas o en esos roles? O sea, ¿qué cosas le prestás atención?
¿Qué es lo que más te importa que tenga a favor, digamos, las distintas personas que laburan o conforman ese equipo, digamos? Hay algo que para mí es fundamental, y volver siempre, que es que el proyecto está por encima del equipo. O sea, es como importante. O sea, es muy importante, creo que los grupos de trabajo que mejor funcionan, lo que más quieren es sacar el proyecto. O sea, las necesidades del equipo, de la subárea, son todas sumamente importantes, son todas sumamente atendibles, siempre y cuando estén subordinadas al proyecto. Para mí ese es el sistema que hace que exista un equilibrio de necesidades y de resolver esas necesidades. De nosotros, desde el área de producción, sobre todo la producción ejecutiva, somos como quien vela por todas esas necesidades que se cumplan en el tiempo y forma posible para que el proyecto llegue a buen puerto. Después, eso es punto 1 para mí inapelable. Cuando hay alguien que no está en esa línea, es muy difícil laburar porque sabes que eventualmente va a ser un conflicto. No estamos hablando de distintas personalidades, distintas formas de abordar el trabajo, que en eso es una plasticidad enorme la que hay que tener, y me parece que naturalmente y humanamente hay que decir, ok, sí, esta persona labura de esta forma, todo eso, pero todas las decisiones que está tomando es por el proyecto, no es por individualismo de, no sé, pido 1000, por ejemplo. O sea, pido 1000 luces para resaltar mi trabajo. Entonces yo desde la producción ejecutiva no puedo tal vez poner todo el presupuesto en eso porque sé que dejo otras áreas sin presupuesto. Entonces ahí está como el límite. Bueno, podemos hasta acá, pero digo, ya es complejo saber que está citando una persona que va a intentar resaltar su laburo por encima del contexto, porque vos necesitas equilibrar todo el proyecto, ¿no? Es como que en un universo súper optimista, lo que vos necesitas de una publicidad, de un videoclip, y creo que de las piezas que mejor funcionan a una película, es decir, qué buena que es esta película. Si el comentario final es, el guión es un desastre, pero me gusta el arte, está bueno, o sea, puede pasar, pero digo, en sí es como, también puede indicar que hay una de las partes sobre la cual se puso mucho más énfasis, o que hay ahí algún equilibrio que no se está dando. El esfuerzo, digo, es eso lo que hace que hagamos piezas que gusten, o sea, que todas las áreas tuvieron todo lo que necesitaban para elaborar, para que el proyecto salga así. O sea, que un personaje esté en el medio de no sé, de una cocina bien iluminado, diciendo un texto, y que eso tenga una organicidad donde vos no puedas distinguir las partes por sobre el todo. Me parece cliché lo que estoy diciendo, partes sobre el todo, pero bueno, eso significa que es un laburo súper integrado, y para eso tenés que tener un equipo que esté pensando en el laburo general, o sea, en el objetivo final. Estas 3 son re importantes. Honestidad, o sea, lo peor que nos puede pasar sobre todo a los productores ejecutivos es que no cuenten lo que pasa en el momento que pasa. Si se rompió algo, si hay algo que resolver, no sé, un abanico infinito de problemas o de soluciones, pero estar al tanto de eso. Si se rompió un farol, yo necesito saberlo en el momento que sucede. Si hay alguien del equipo que se siente mal porque no se le duele la muela y hay que ir a buscar el botiquín y darle un ibuprofeno, y tengo al alcance la posibilidad de resolverlo en el momento. O sea, la producción ejecutiva, la jefatura de producción tiene mucho de eso, la posibilidad de resolverlo en el momento. Cuando todo el mundo está seteado, está muy tranquilo y confía en el laburo del resto, sostener esa honestidad laboral, ¿no? Digo, desde el sentido de comunicarlo, hace que podamos ir solucionando todo a tiempo y no se nos acumulen problemas. No que lleguemos al final de la jornada y están, no sé, alguien que no comió, alguien que no sé, le duele la muela,
Se rompió una luz. Me rompió una luz, o sea, y sabemos que para mañana no está y tengo a todo el equipo de luces de mal humor y yo me entero al final de la jornada y ya tengo el día siguiente complicadísimo. Ya me compliqué el día siguiente cuando estuvo a mi alcance poder ir solucionando esos problemas sobre la marcha. Y ese es nuestro laburo, o sea, ir como solucionando todo al instante. Siempre vamos a ir en contra del tiempo, pero si esto sucede y fluye cuando todas las personas que están en el equipo tienen esta confianza. También digo, es una relación profesional que también se va armando, sobre todo cuando ya compartiste proyectos con las mismas personas en varios momentos. Y la otra es cumplir objetivos. O sea, a veces cuando formo equipos, o en general, o por lo menos mi forma de dirigirme con mi equipo es, hay que hacer esto. No me importa cómo se resuelve. Para mí, digo, yo me pongo en ese lugar porque eventualmente he estado como asistente de producción, como runner, en algún que otro proyecto, y es como, es también un lugar creativo y un lugar donde vos le das la posibilidad a esa persona de no decirle como querés que haga exactamente las cosas. Yo a veces sugiero y digo, bueno, mirá, no sé, necesito ya algo simple, una Resma 4 de la impresora no funciona. Uy, no, qué mal, no sé qué, bueno, resolvelo. O sea, en general el runner de producción sabe dónde está, o sea, a quién pedir el dinero. No me importa, no me interesa, es una pérdida de tiempo para mí, o sea, saber a qué kiosco va, a comprar la 4 que no tenemos, o sea, no me interesa realmente. Okay. O sea, no es una información porque yo confío en la persona que va a resolver el problema. Con mucho le digo, averiguá acá a la vuelta hay una papelera. Si tenés un problema, obviamente me avisás, porque también para eso está la supervisación y por ahí el esquema. Es importante también mantener una cierta horizontalidad en el laburo en equipo. Para mí, como alguien, como todos, ¿no? Que siempre a veces tenemos un supervisor, una supervisora, como tipo, a veces es muy frustrante no poder opinar sobre cómo hacer las cosas o no poder hacerlas de la forma en que a mí me gusta hacerlas. Siempre que, obvio que no ponga un palo en la rueda de la producción. Digo, si alguien va a salir en la moto desesperado y va a chocar por ir a buscar la Resma 4, no me sirve, obviamente, no sirve, o sea, no le sirve a nadie. O sea, siempre tratando de hacer todos esos pasos, digamos, seguros, en un contexto de seguridad y de cuidar el laburo de los. Y otra cosa es no perder el tiempo. Las reuniones que no van a ningún lado no sirven. Si se resuelve en un Meet, se resuelve en un Meet. Es fundamental para mí no perder el tiempo. O sea, si vamos a sentarnos a hablar de la vida, hagámoslo después del trabajo. Después de pasar por varios proyectos, te das cuenta que el tiempo es fundamental. Ordenar el tiempo es el laburo un poco de producción. Y en lo personal yo prefiero estar 4 horas muy al palo con el trabajo y trabajar 1 hora menos. Pero en lo personal yo prefiero un poco más como ese ritmo. Pero también es una escuela que nos pasa mucho a los productores, que es cuidar mucho ese minuto. O sea, porque, no sé, pasa un técnico que yo demoré 10 minutos y tal vez, o sea, ya le tengo que pagar media hora extra. Las jornadas nocturnas, bueno, lo que es cine, tengo 10 minutos menos. La hora es más pequeña. Entonces, estoy siempre al borde de pagar 1 hora extra. Entonces, el tiempo es muy, muy importante. También no sé si divertida es la palabra, pero se arma un ritmo muy interesante al estar pendiente de cómo bajar los tiempos en rodaje, de todo lo que hay que hacer. Entonces, decir, bueno, en vez de ir a buscarlo allá, búscalo acá, pero pasar por 3 lugares más y van tantas cosas. Hay una sola persona, una para este lado y otra para el otro lado. Y después se encuentran, vienen al rodaje y caen a las 7, entonces adelantamos tal escena porque en diálogo en general con el asistente de dirección, o sea, sucede todo eso. Y nada, vas tratando de acortar tiempos de todo, pero al final de esa jornada o al final de la semana, si estuviste filmando toda la semana, decís, ok, me ahorré mucho tiempo, me ahorré mucha plata y sobre todo también decir, che, la gente terminó su jornada conforme, ¿no? O sea, pude lograr que la gente descanse, eso es
un ideal, sobre todo para la publicidad. Pero bueno, para mí es fundamental eso, el proyecto sobre el equipo, honestidad, cumplir objetivos, no perder tiempo. Todo eso igual se unifica en tomar decisiones. O sea, son 4 puntos que vos tomas una decisión buena para el proyecto y esa decisión ya unifica, en general, son decisiones que ya cumplen con todos esos criterios, ¿viste? Me llama mucho la atención todas las cosas que vas mencionando porque, ya te digo, me parece muy loco como, de alguna manera, creo yo que todos los miembros del equipo tenemos un cierto nivel de conciencia sobre, hay una presión sobre el tiempo que estamos determinando cada cosa, sobre la plata que sale a hacer una cosa de una forma o la otra. O sea, obviamente todos tenemos acceso a tener eso en nuestra cabeza y tenerlo previsto, pero me parece una locura pensar en a qué nivel la producción, digamos, realmente ese es su universo. O sea, realmente estar pendiente del tiempo, pendiente de qué tan efectivo uno es las cosas, de cómo resuelve. Es como que quizás en mi caso es como, bueno, lo que decanta de, bueno, no sé, a ver, por ejemplo, yo haciendo dirección de arte digo, bueno, ok, tengo que tener pendiente estas cosas, o sea, pienso en la logística de un rental en todo caso, pero llega un momento que hasta ahí llega mi cerebro, no estoy pensando cuánto sale la luz que está colgada o si hay que alquilar 3 luces más porque el set es más grande y necesitamos más iluminación, como que hay un límite y me parece como que yo agradezco ese límite porque si no se me va la cabeza y pierdo como un poco el panorama. Y me parece muy loco como en tu caso, tipo, tenés que tener literalmente la panorámica de todo, ¿viste? Y eso es súper interesante. También entrenarlo, ¿no? Porque me gustaría que hablemos un poco de eso, de cómo en general los proyectos audiovisuales son cosas que medio que siempre están a las corridas. O sea, siempre es como de ayer para mañana y hay que resolver todo, no solamente lo más eficiente posible, sino que eso, muy rápido, ¿no? En un punto. No sé, vos cómo te llevás como con esa vorágine. Creo que hace un rato igual un poco lo dijiste, como que te gusta que te suene el teléfono, te gusta o sentís que el laburo es un poco 24/7, pero digo, ¿cómo te llevas con esa vorágine de estar, nada, como medio como que de acá para allá y resolviendo todo a las corridas y qué tanto disfrutás eso? O por ahí hay veces que decís, me gustó más cuando alguna vez tuve algún proyecto que por ahí tuve la suerte de que fuera más lento el proceso o le pudiera dedicar más tiempo a pensar mejor tal cosa. ¿Cómo te hallás como con esa parte? Soy muy fan del desarrollo. Descubrí en el medio de también, bueno, porque hay que decirle, proyectos que por ahí no salen tan bien. Hay proyectos que a veces sobre todo al principio, ¿no? O que te exceden, o por ahí nos hemos visto envueltas, no sé, con una amiga que es directora, o sea, entramos para filmar 12 o mucho 16 horas en la publicidad y estuvimos 24 horas. Entonces, lo que hace pasar por varios rodajes, te das cuenta que hay un universo, sobre todo creo que en la publi, o a veces pasa, no sé, en el cine con el tema climático, por más que vos tengas el 100% o creas tener el 100% controlado, siempre va a pasar algo. Entonces, un gran desafío, por lo menos para mí, por mi forma de ser, fue, bueno, ok, perdamos el control. Sepamos que no tenemos el control, no perderlo. Sepamos que no tenemos el control absoluto, que el control absoluto no existe. Entonces, en el medio de esa dificultad, que es decir, yo el control absoluto no lo tengo, pero ¿cómo me puedo yo acercar al control absoluto? Entonces, la forma de acercarse a tener el menor margen de error o el margen de que esa brecha sea más pequeñita, es hacer para mí un buen desarrollo. Entonces, acá viene otro tema, que a veces los tiempos para el desarrollo son muy pequeños. Entonces, por ahí te escribieron un lunes y el videoclip a la semana tiene que estar rodando por YouTube, etc. Entonces, con el tiempo yo me di cuenta que prefiero no dormir tanto en el desarrollo y llegar a rodaje más liviana de posibles problemas. A mí es algo que me está funcionando, me viene funcionando bastante porque
en el momento de desarrollo, el nivel de tensión que tenemos o de ansiedad que tenemos es mucho menor que en el momento de rodaje. Entonces, el momento de rodaje, y esto también todo lo que cuento lo aprendí, ¿no? Pero el momento de rodaje es un momento que hay que tomar un par de decisiones y actuar. Y ese par de decisiones se toman sobre lo que vos pensaste de la idea de cómo iba a ser ese rodaje. Yo prefiero estar en mi casa, sentada 1 hora más, no sé, laburamos en la todos juntos en una oficina de 10 a 18 horas. Yo prefiero o quedarme en la oficina un par de horas más, o llego a mi casa y me tomo un par de horas a la noche y empiezo a planificar, ¿no? Sobre todo, por lo menos a mí me sirve mucho planificar, hacer Excels, eliminar Excels, o sea, todo el tiempo, tipo, simplificar la información, unificarla, ordenar. A veces te encontrás también que vos en esa etapa vas como unos pasitos adelante y todavía el resto del equipo no llegó, pero vos ya le metiste mucho al esquema, ¿no? Entonces, desde el día 1 ya sabes que tu equipo son 30 personas, todavía, no sé, el director de fotografía no te pasó cómo está conformado el equipo, pero vos ya sabés que ahí van 6 lugares, ya sabés que vas a tener que darle de comer a esas, no sé, 30 personas que van a tener tales necesidades, y a medida que se van resolviendo, en el caso administrativo, bueno, quiénes son las personas, o sea, las altas por sindicato, entonces se va resolviendo eso, vos ya empezás como a tener más jugadores en tu equipo que vas incorporando esa pre. Entonces vas incorporando el asistente de producción, el ayudante de producción, y ya cuando vos le das el paso, si yo logro darle el paso al segundo o tercer día, explicarle a la gente de mi equipo cómo es el proyecto y qué función va a cumplir ese asistente, ese ayudante de producción en el proyecto, yo me estoy adelantando porque todavía no tengo los datos, pero ya sé cuál es ese diseño. Yo ya lo hice mucho tiempo antes en mi cabeza. Entonces ahí sí es donde yo prefiero ese primer día de desarrollo correr, y sé que es un tiempo que es muy valorado en el rodaje porque sé que el esquema, la rueda ya empezó como a girar. Entonces el asistente, el ayudante de producción ya tiene los contactos en los cuales meter en esas casilleros literal, meter el dato que va. Es como que ya va más data entry, pero el esquema general yo te los expliqué con mucha anticipación, ya saben cómo viene el proyecto, es algo que la mayoría hace. Yo en particular le meto mucho de mi descanso en esos momentos. Después hay proyectos que hay que resolver en tiempos muy, muy cortos. Entonces, bueno, sí, ahí vamos a correr y es más otro esquema, que es más, ok, no tenemos tiempo, necesito que el equipo preste atención, sobre todo hablando más que nada del equipo de producción. Bueno, hay que setear 4 carpas, toma, este es el contacto, mañana 4 carpas acá a las 8 de la noche, de la mañana. Cargate por favor de hablar con la gente de vestuario, de hacerle llegar el perchero que pidió. Toma, el contacto si es que ya el asistente obviamente no lo tiene, pero porque tal vez hay que resolver una situación para el día que sigue, o pasa un tema climático y se cambia absolutamente todo el rodaje. En igual todo eso en general ya sabemos cuál es el esquema. Entonces el saber el esquema te ayuda a tener una flexibilidad enorme. Después te puede llover, no importa, o sea, lo vamos a resolver porque ya sabemos en qué esquema estamos metidos, ya sabemos qué proveedores vamos a necesitar, ya sondeamos quién estaba disponible por si el plan B siempre, ¿no? Por si pasaba algo. Pero bueno, para eso hay que estar muy concentrados en el proyecto y en la pre, y entender sobre todo yo creo también cuando es publicidad, más que nada, qué es lo que el cliente se quiere llevar de esa publi, o sea, qué es lo que necesita llevarse. Eso es como muy importante para después estar seteados con la estética, con, no sé, detalles de sonido, detalles de la locación.
si no leemos eso muy al principio, probablemente estemos revisando cosas o repasando o haciendo scoutings que no están dando en el lugar. Entonces, ese intercambio a veces pesado el sentido de mucho tiempo, de meets y etcétera, con el cliente, con la agencia que está en el medio, los proyectos publicitarios, es súper importante. Y en los videoclips también pasa, pero el videoclip tiene mucha libertad creativa en general. Y con esto que vas hablando me surge preguntarte, ¿qué tanto te superpones los proyectos, no? Como sos de agarrar, decís como, bueno, me llegó este proyecto y medio que no le digo que no a nada de lo que me llega, o te decís, bueno, no, ok, ya estoy en esta y no sé, agarro 2 proyectos al mes, 4 proyectos al mes. ¿Cómo es un poco ese proceso, no? Porque justamente, digo, de todo lo que vas mencionando, digo, cada vez se abre más el abanico, el panorama de cosas a tener en cuenta. Y yo, por ejemplo, no sé cómo haría para agarrar tantas cosas al mismo tiempo o tener tantos proyectos en paralelo, si fuera el caso. ¿Vos cómo te hallás, digamos, también en esa parte? Es muy difícil tener la bola mágica de cuáles van a ser las semanas o los meses en que va a haber más movimiento de proyectos o menos movimiento. Bueno, yo por un lado soy docente en la universidad, entonces tengo como mi ritmo semanal de clases online, clases presenciales, y a su vez, como soy tan inquieta, me pasa mucho, me cuesta mucho decir que no a un proyecto, también es otra cosa que fui aprendiendo. Entonces, sí sabemos en general y todos en la industria que tenemos proyectos que de 3 tipos están, los que son a mediano plazo, que en general cobras por ese proyecto a 60 días como mucho por un trabajo que realizaste. Están los que son absolutamente independientes, que no vas a monetizar nunca vas a sacar un rédito que no sea el rédito artístico, bueno, o el motivo por el cual vos te sumaste a ese proyecto. Y están otros desarrollos que sabes que estás metiendo energías al proyecto y que tal vez tengas alguna compensación monetaria tal vez en un par de años. Como por ahí pasa con el desarrollo de las películas cuando haces la producción ejecutiva, que el desarrollo es un tiempo un poco muerto, no sé, tal vez ganaste algún laboratorio o tuviste algún subsidio para esa etapa, pero en general no. Viene más con el rodaje y por ahí para llegar a juntar la plata para filmar pasan un par de años. Entonces, en el medio de eso, nada, también he realizado, no sé, videoclips donde sabíamos que la ganancia no iba a ser tal vez la que esperábamos. Entonces, hay como un abanico importante donde me he encontrado, por ejemplo, trabajando de jefa de producción en un proyecto y a su vez siendo la productora ejecutiva de un proyecto en el mismo día, en el mismo momento, donde solamente hice como una supervisación sin estar en set de ese proyecto que estaba haciendo la producción ejecutiva. Y en el medio a veces te llaman y te dicen, che, ¿estás libre la semana que viene? Y vos decís sí, pero lo que suele pasar es decir, sí, bueno, estoy libre, pero me puedo incorporar recién el martes al primer meet que me puedo incorporar es recién tal día. En el medio de eso, para llegar tal vez a proyectos que se superponen, trabajas un sábado, trabajas un domingo, porque te juntas con alguien que te explique más o menos de qué va el proyecto. Pero en el medio ya estás filmando un proyecto por el cual tal vez cobras a 15 días y después estás en uno que es semi-independiente, que estás haciendo un poco porque, no sé, tenés no sé, querías trabajar con determinada persona, entonces lo metiste, pero bueno, intentaste realizarlo. Entonces no es para nada lineal. Lo que sí, creo que se puede estar en más de un lugar a la vez, haciendo más de un proyecto siempre que vos estés trabajando con el equipo adecuado para resolverlo y el proyecto no sufra un desgaste, no peligre, o sea, esto que decíamos, el resultado. Pero se puede, se hace, y nada, el calendario es muy inconstante en este contexto que estamos, ¿no? Sí, es que totalmente, o sea, yo pienso que ya de por sí, o sea, ser freelancer en cualquier ámbito de la vida, no solamente en el rubro audiovisual, pero digo, en cualquier ámbito de la vida, a veces es un poco
hacer los malabares que hagan falta, porque como decís vos, y más también en nuestro país, a veces uno dice, bueno, empiezo a superponer porque, bueno, aprovecho que este mes por ahí hay más trabajo y me deja un poco más tranquila para un posible mes en donde quizás haya menos, o justo los proyectos de ese mes, eso, el rédito sea menor a comparación de otros proyectos. Entonces, es verdad que no hay una fórmula, uno como que tiene que ir haciendo esa ecuación y ir viendo de qué manera hace los malabares, pero nada, me parece como súper clave también eso, hablar de esas cosas que tienen que ver con, bueno, va a haber proyectos en donde se gane bien, va a haber proyectos en donde los voy a estar haciendo, les voy a dar dando tiempo y espacio y cabeza, sabiendo que por ahí el rédito se ve más adelante o no se ve nunca, pero tiene que ver más, como lo que saques de ese proyecto tiene que ver más en como, bueno, tuve la chance de hacer la producción, no sé, de algo, de un proyecto que me interpelaba mucho o tenía muchas ganas de trabajar con X persona, como que hay un montón de cosas a tener en cuenta que me parece como clave ir charlando. En esa línea me interesa como preguntarte también cuál es la parte que a vos más te gusta, digamos, de todas las tareas que te toca hacer dentro de la producción, como cuál es ese momento en donde más te sentís vos o donde más disfrutás el proceso y también cuál es la parte que menos te gusta, no sé, de repente decís, bueno, la verdad es que lo que menos me gusta es, no sé, charlar con el cliente, como cuáles son como eso, el punto que más disfrutás y el punto que menos, quizás. Bueno, yo no amo el lobby, no me gusta mucho. De hecho, hay cierto tipo de lobby que me parece demasiado. Siento que para, no sé, si querés trabajar con cierta agencia, con cierto artista, cierto cliente, yo creo que a veces es mucho más simple la conexión y creo más como en una primera conexión y después en un compromiso importante con el material que vas a hacer, más que estar todo el tiempo detrás de que sucedan las cosas. Pero bueno, los productores ejecutivos que consiguen más proyectos en realidad están en eso porque es un laburo también. Y a mí no me cuesta todavía integrarme desde ese lugar. De hecho, en general, en los trabajos que hago, ya alguien hizo esa parte de lobby, pero bueno, es parte también de vincularse, o sea, vincularse para estos trabajos. Yo amo el desarrollo, me di cuenta también esto de pasar por distintas carreras y por distintos grupos, por distintas áreas, que me gusta mucho los procesos. O sea, me gusta mucho decir, che, hacemos esto, este es el objetivo, después pasamos al siguiente, más como un checklist ahí me gusta mucho el checklist, me gusta borrar esto, yo se hizo, listo, pasamos a lo que viene. Y sobre todo hay algo como más cognitivo, si se quiere, que me gusta mucho, que es como el pensamiento lateral, como decir, algo que no se puede resolver, ¿cómo hacemos esa parte? Porque cuando viene el laburo ya, cuando hiciste varios trabajos, se vuelve un poco a ese estándar. Bueno, llamate al catering, que venga al mediodía, 40, 3 veis. Se vuelve un poco estandarizado. Ahora, cuando tenemos que subir todos, no sé, a una montaña a laburar y tengo solamente un traslado que pueda hacer posible que lleguemos a ese lugar, tengo frío porque tenemos que sí o sí filmar en invierno, tengo un problema con los lentes que, no sé, llevan ciertas ópticas y no soportan el frío y hay que tener cuidado que no se rayen. Y ahí tenemos que buscar como la partecita nueva de cómo resolver eso, es lo que más me gusta. Después está el desarrollo y la parte después en que lo mostrás. Que si ya salió el video, acá está, miremoslo. Disfruto mucho de esa primer mirada del material finalizado. Depende de qué tanto estuve involucrada en la postproducción. Cuando facturas en general no es más sorpresa porque lo ves después. Cuando estás en la producción ejecutiva, sí, tal vez estuviste ahí en los intercambios, supervisaste esos intercambios, entonces ya más o menos sabes por dónde viene. Me da mucha satisfacción ver la interacción, que la gente te diga me gusta, no me gusta, que vea algo que vos no estás viendo. En los videoclips o proyectos me tocó dirigir, también, ¿no? O sea, me parece, bueno, y hablar de un estreno de una película, nada, un nivel de ansiedad, porque en realidad todo lo que hacemos es para tener una reacción, ¿no? En cierto público, entonces como esperas un poco esa reacción
y si el intercambio está bueno, o sea, me gustó ese proyecto, te da mucha satisfacción, ¿no? Después el rodaje siento que me encanta, siento que no hay tiempo de pensar, me gusta cuando se complica, para serte sincera. Me gusta, o sea, me gusta cuando lo resolvés, ¿no? Cuando no lo resolvés, no. Pero cuando se complica y lo resolvés, me gusta mucho porque siento que llegamos, viste, como estamos a la altura del problema y eso me gusta. Odio mucho lo administrativo y con el tiempo te das cuenta, primero, de que lo podés delegar, que está buenísimo. Y segundo, es que el conocimiento de lo administrativo te hace un poco más libre en muchos criterios, en elegir o no ciertos diseños de producción, hacer ciertos negocios, entender, o sea, los cambios de monedas, o sea, qué pasa en un laburo si lo cobramos en dólares, qué pasa con esos tiempos, cuando llegan esos pagos, en cuántas cuotas, si o sea, un cliente le está pagando algo y hace en general, bueno, pasa mucho en la publicidad, ¿no? A veces hace un adelanto y después terminan de cancelar el trabajo. Nada, también hay un rol comunicacional de los jefes de producción, los productores ejecutivos, en relación al trabajo de los técnicos, cuidar el trabajo de los técnicos, asesorarlos con sus sindicatos, o a los actores también pasa lo mismo. Hay un tema legal que también, que es un bodrio. No, ¿por qué tengo que leer un contrato de 15 páginas? Pero te da mucha seguridad esos marcos, porque ya también pasando por varios proyectos, sabes que en algún punto se puede complicar y que siempre va a estar ese respaldo al final. Entonces, son dos males necesarios, la administración y nada, y todo lo que es el área legal también. Y hace un rato recién mencionabas como, bueno, que una de las cosas que más disfrutás es eso de, efectivamente, cuando el laburo ya sale y el laburo se muestra. Para ir cerrando, me gustaría que cuentes como cuáles han sido o cuáles, por ahí es uno solo que vos decís, este es el que más destaco, el proyecto que más orgullo te ha generado, como ya sea en mostrar o lo que sea, como que cuál fue el trabajo eso que más disfrutaste y compartiste, porque ya sea que decís, ay, me genera mucha satisfacción el resultado final, o simplemente porque vos decís que, no sé, quizás sentiste que fue en donde mejor desempeñaste tu área, ¿no? Que fue donde más te luciste vos. ¿Cuál sería? ¿Tenés algún proyecto que te venga a la mente? Sí, es difícil, como un proyecto. Más que nada tenemos como que a veces son sensaciones, ¿no? De que la pasaste bien haciendo algo, de que te fuiste, no sé, a tu casa, sos súper feliz. Hay proyectos que sentiste que, no sé, que hiciste tu trabajo bien, y por ahí no era un proyecto tan grande, tal vez no lo vio nadie, digo, y tuviste ese intercambio o descubriste algo, ¿viste? O sea, como te decía, cuando descubrí que podía haber una película de terror simplemente porque estaba dentro del equipo para hacer esa peli. Hoy por hoy siento que estoy muy conforme con haber hecho tantos trabajos tan distintos. Nada, trabajar con tantos equipos, o sea, tantas personas re diferentes. O sea, a mí me da mucha felicidad eso. O sea, sentir que fui parte de proyectos grandes, más chicos, pero en general con grupos humanos copados. Sí descubrí que me gusta mucho, a todo el mundo supongo, pero estar en contacto con proyectos que van como superando ese margen de creatividad o ver. En el caso de un proyecto que hicimos para Bad Bunny, que él vino acá a Argentina porque le daban, estaba con los recitales, perdón, y además le daban un premio. Entonces nosotros hicimos como un mini documental de ese premio. Vamos ahí en Arenas de Estudios. Tuvo mucho contexto sobre la seguridad de él, o sea, cómo cuidar lo que se hacía, qué detalles que trabajando con artistas internacionales sucede. Entonces sentí un poquito esa sensación de Everest, viste, de llegué, esto lo van a ver en Estados Unidos. O sea, ahora hicimos un proyecto que está realizado íntegramente para España, con un artista local, pero que va para España. Entonces
sentir esa posibilidad de que un proyecto tuyo lo van a ver en otro país, que por ahí llegas a un lugar que vos físicamente, o sea, no vas a ir a ese lugar, pero digo, de alguna forma parte de tu creatividad, de tu laburo va a ese espacio. Pues en lo personal lo que sí me pasó fue con mi primer peli, con esta peli que hicimos en el contexto universitario, que creo que es una peli realmente para la universidad, con un montón de objetivos para la universidad. Pero lo que sí me pasó es de verme de repente en espacios compartiendo no sé, con gente que filmamos en locaciones reales, con protagonistas reales, en gente que no tiene acceso al cine, que tuve que volver al DVD para poder llevárselo y que vean la película, porque tampoco por distintas circunstancias no podían viajar hasta Buenos Aires a ver un cine. Entonces de repente te sentís ahí en esos lugares que te dan mucha satisfacción, sobre todo en eso que tenemos de contar historias, ¿viste? Como llevar un universo nuevo a alguien que no tiene acceso. Por ahí es como una arista un poco más social desde a veces el proceso que hacemos. Yo creo que la mayor inspiración es la realidad, pero a su vez cuando elegimos cómo contar esa realidad, vamos buscando lo que ya se hizo. Entonces, en ese sentido, yo siento que hoy por hoy hice un aporte, como, o sea, tanta gente que labura en la industria, colegas, digo, todo el mundo, o sea, desde un lugar a veces muy pequeño, siento que estoy muy desde el presente mirando lo que puede llegar a surgir para pasar por nuevos contextos y nuevos proyectos que te demanden algo diferente. O sea, creo que la satisfacción está un poco más en eso. Después lo otro es medio contextual, o sea, filmás con un artista de renombre o no, y nada, el tema es cuál es el aporte nuevo, o sea, qué es lo que te trae como ese proyecto. A veces digo, por ahí el proyecto no estuvo bueno o no se resolvió bien, o sabés que es un proyecto que, no sé, se hizo para redes y se va a perder en una semana. Pero no sé si conociste, me ha pasado conocer a artistas increíbles. En ese proyecto particular, lo más lindo es conocer tal vez a ese artista. En otro, como te decía, no fue, en el de Bad Bunny, por ahí no fue la proximidad con él, sino fue conocer cierta estructura yankee que tuvimos que medio adaptar para poder hacerlo. Pero bueno, va un poco por ahí. Ok, bueno, y yo creo que siguiendo igual esta línea y para cerrar, me parece muy clave preguntarte ¿cuál es el sueño que te queda por cumplir, no? Como tenés alguna meta o objetivo por alcanzar dentro de este rubro, o por ahí decís dentro de otro rubro, digo, no sé, ahora a partir de ahora me gustaría algún día llegar a hacer tal cosa, ¿no? Como tenés alguna meta, algún objetivo claro que visualices, que digas, che, de acá a unos años tengo ganas de cumplir esto, o cuando sea, cuando creas que va a ser el momento. Me cuesta mucho conectarme con esa idea porque estoy muy como en el presente. Sí sé que voy probablemente a dirigir proyectos. Me gustaría dirigir algún proyecto que tenga un formato mainstream o que pueda ir más bien en plataformas, sobre todo alguna serie, una peli. Eso sí siento que en algún momento voy a tratar de ir por ese camino, pues en general también son caminos largos. Te digo, no sé si soy muy conformista o en el sentido de que posta que siento mucho valor en los proyectos que realicé hasta ahora. Entonces, como mi motivación está mucho en el hacer, no el hacer por hacer con un objetivo, pero me gusta mucho trabajar en procesos. Simplemente estoy pensando cuál va a ser el próximo proceso que llegue. Me toca decidir entre distintos proyectos, como hablábamos hoy. Ahí mismo sé que voy a descubrir lo que más tengo ganas de hacer. No tengo deberes, no tengo un objetivo así. Ok, igual me parece súper lindo y por eso también me parece como clave ir cerrando por ese lado de que a veces está bueno como, no sé si es que
uno sí o sí tiene que tener metas así como tan claras, porque a veces eso siento yo que te limita un poco o no te da como espacio a eso, a que de repente sucedan cosas un poco más, no sé si mágicas es la palabra, ¿no? Pero que de repente caigan cosas con las que uno no sueña, ¿no? O ni se te ocurre pensar en que te podía llegar un proyecto así o que lo podías llegar a abordarlo de tal forma. Entonces me parece muy lindo esto que decís como de alguna manera vivir más el presente y ir a- como surfeando las olas que van saliendo, ¿no? Y en un punto yo te siento, por lo menos por todo lo que estuvimos charlando, te siento tan como ubicada en eso, en donde vos sos lo mejor que podés hacer y realmente como tan enfocada como en la parte del proceso, que yo creo que como que esas cosas sí o sí atraen de alguna manera en que cada vez, como decís vos también, caigan cosas más grandes que a uno le permitan como, no sé, mejorar y realmente, no solamente mejorar, sino como esto que decías, de buscar distintas maneras de resolver algo o mejores maneras o nuevas maneras de resolver cosas, como que siento que eso posta deviene mucho de estar más enfocado en el proceso y no tanto como de enchapear con, hice un video para tal o hice tal película para no sé quién. Como que creo que hay algo de estar más metido en realmente en lo que lleva hacer eso, como estar en el cuidado, digamos, de todo, porque si hay algo que me queda de esta charla es que la producción está como, que es medio la madre del proyecto en el sentido de que nos va a cuidar a todos, ¿no? A todas las personas del equipo, al presupuesto, al artista. Siento que al artista o bueno, digamos, como depende de lo que implique cada proyecto, ¿no? Pero siento que hay algo de un cuidado y de estar atentas a tantas cosas que por eso me parece muy de madre. Pero nada, me encanta que hayas venido a charlar de todo esto porque hasta ahora, por lo menos, no tenía tantos como entrevistas o panoramas tan abiertos de todo este universo que me parece súper clave para la gente que lo escuche, que espero que les esté gustando, que les guste y les sirva, que lo compartan si es así. Pero nada, aposta agradecerte por este espacio y por todo lo que estuviste charlando, porque me parece como no solamente interesante, sino como que realmente le puede abrir como la cabeza a un montón de gente que está escuchando y que no tiene ni idea de lo que es la producción o de qué es lo que hace la gente que está en producción o incluso la gente que está laburando en esto. O sea, yo vengo de años de laburar en dirección de arte y hay un montón de cosas de las que hablamos hoy que no era consciente, digamos, ¿no? O no estaba tan metida. Creo que si a alguien le gusta hacer producción o lo siente, no lo dejen hacer después de escuchar todo esto. Creo que en esta época nos obliga un poco también a estar en ese presente, ¿no? Como creo que a veces es mucho más importante estar como despiertas, en decir, atentas a lo que puede llegar a surgir, o sea, los trabajos que podemos conseguir, donde nos pueden llamar, los que podemos crear, no los proyectos que podemos crear. Es mucho más importante a veces que tener una idea de cómo son las cosas o cómo debería hacer ese laburo y encontrar como la diferencia, ¿no? Porque después creo que lo más aburrido es sentir que te levantas todos los días a hacer lo mismo. Y ahí si vos no ves un ángulo de creatividad o no te sumás a proyectos que te generen salir de tu zona de confort, si vos no vas saliendo de esa zona, o sea, terminás haciendo siempre lo mismo. Y en ese sentido, yo soy consciente en laburo de producción audiovisual, sé que podría trabajar de otras cosas, pero también me conozco el punto donde sé que me aburriría y me volvería un poco más bot, si se quiere, y creo que por ahí hagamos lo que hagamos, eso es lo más importante, alejarse de ese esquema de elección, ¿no? De levantarte y hacer todo el día lo mismo, sí, un tipo de motivación, o sea, ahí es donde perdemos más que esto, de trabajar con tango con el artista, el proyecto de tener 100 personas que tengas 5, y lo otro es muy relativo, bueno, y entender eso, que hay una amplia cantidad de factores, como pasa ahora, sociales, políticos, que pueden hacer que las variables sean absolutamente distintas y bueno, hay que estar ahí para tratar de hacer lo que nos gusta y nada, y brindar algo nuevo, ¿no? Algo nuevo que
venga alguien, lo propone y le den ganas de seguir haciendo, le despierte otro ángulo de creatividad, del hacer, ¿no? Totalmente. La verdad es que, como dije recién, estoy muy contenta con todo lo que salió en esta charla. Y nada, ya cerrando el episodio, insisto a toda la gente que esté escuchando que si les gustó, que si les sirvió, que si creen que le puede servir a alguien, lo compartan a ese alguien. Pero bueno, siempre un like, un comentario, una compartida nunca viene mal para que esto llegue a más personas o llegue a todas las personas posibles que les pueda servir. Y nada, cierro con eso, cerramos con eso. Muchas gracias, Ami, por haber venido. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.